se vivía el gimnasio en esa época cuando entraste? Por hacer un apunte, la polea trasnuca era una banqueta de 4 patas y una cadena con una ferralla. ¿Había ese tipo de competición dentro del gimnasio también? No, es más, los competidores competían, o sea, entrenaban por parejas. Porque en esa época los más conocidos eran... Aquí en España ya estaba Eduardo Asunción, Kiko Espasa, bueno, Salvador Ruiz, por supuesto, había sido un referente porque fue el primer Mister Universo español. ¿Tus objetivos eran esos premios o lo vivías ya? Lo vivía y ya. ¿Qué categorías existían en ese momento? Culturismo femenino, culturismo masculino. ¿Cuántas competidoras femeninas fueron a ese primer Arnold Classic? Fuimos 2, Carmen Moreno y yo. Las primeras españolas en ir al Arnold Fuimos las Classic. primeras, pero anteriormente yo había ido a un evento internacional, profesional, en Estados Unidos, en Nueva York. Muy buena familia de Entrena y Emprende, bienvenidos una vez más al canal, como siempre agradeceros por el apoyo y el día de hoy vamos a hablar con una atleta del mundo del fitness que es una referente en España y a nivel mundial, así que sin nada más que decir, bienvenida Esther, gracias por estar en el canal y recibirnos aquí. Gracias a vosotros por querer que esté aquí. Chicos, por ponernos un poquito a todos en contexto, pues Esther tiene una gran trayectoria en el mundo del fitness, ha competido en el culturismo a nivel nacional e internacional, trayendo consigo muchos campeonatos, en primer lugar, y muchos títulos. Esther, si nos puedes contar un poquito de ti, quién eres, la esencia principal y cómo has entrado en este mundo del fitness. Entré rodando, porque yo había hecho muchos deportes, había practicado atletismo, baloncesto, balonmano, gimnasia deportiva, baile, de todo. Pero en una ocasión se me ocurrió decir que sabía conducir una moto y la conduje contra un coche. Entonces estuve 2 meses vendada el tobillo a la ingle, tuve que no aprender a andar, pero sí que coger movilidad y me apunté a un gimnasio a rehabilitarme. Hablo del año 82, para algunos esto es la prehistoria. Y bueno, pues además empecé con un chándal prestado, medio roto, como aquel que dice, y bueno, pues rehabilitándome la pierna y poquito a poco me fue gustando el mundo del músculo. Has dicho que algunos lo pueden llamar la prehistoria, pero también yo creo que más que prehistoria, por decirlo así, creo que puede ser más bien la época de oro, ¿no? En esa época estaban grandes referentes compitiendo, creo que el culturismo estaba en auge y se estaba haciendo notar a nivel internacional. Entonces creo que pudo haber sido una época muy bonita, ¿no? ¿Cómo se vivía el gimnasio en esa época cuando entraste? Al ser principiante, ¿cómo te sentías en esos primeros contactos con el gimnasio? Hombre, al principio pues ves todo rarísimo. De hecho, por hacer un apunte, la polea trasnuca era una banqueta de 4 patas en la que te sentabas, había una polea con la barra y una cadena con una ferralla. ¿Sabes lo que es la ferralla? Los palos estos de hierro de las obras. Uh-huh. Una ferralla torcida en la que tú ahí metías los discos. ¿Vale? O sea, era otro mundo totalmente. Sí es cierto que yo al principio no me lo tomaba nada serio, o sea, para mí era ocio y era divertirme. El cardio yo lo hacía andando de mi casa al gimnasio porque había como 2 kilómetros más o menos y no existía ese afán que hay ahora de ahora cardio, ahora esta comida, ahora... No, ahí vas a entrenar y a darlo todo. ¿Qué sentía yo? Pues mira, yo además entré en un gimnasio donde había ya gente compitiendo, había competidores. Y al competidor se le respetaba, no se le idolatraba, pero si el competidor necesitaba una máquina, pues oye, se la cedía sin ningún problema porque esa persona tenía que tener un rendimiento para un momento determinado. Y hay una parte de la cultura de gimnasio muy grande que se ha perdido. Pero era maravilloso, íbamos con la ropa más vieja. A ver, yo luego, después de aquel chándal, ya tuve más ropa. Pero eso de ponerte la camiseta y con el cinturón romper la camiseta, o sea, cuanto más rota era, más sol era. O sea, eso, lo que hay ahora de ir monísima, como voy, monísima a entrenar, las zapatillas que me hagan juego con el top, bien peinada, tal, eso no existía. O sea, era entrenar y crecer y bueno, pues con un ambiente fantástico. Y súper competitivo. ¿O solamente había 1 y 2 competidores y no se notaba ese ambiente de atletas como picadillos entre sí, picados, queremos competir ambos en la misma competición? ¿Había ese tipo de competición dentro del gimnasio también? No, es más, los competidores competían, o sea, entrenaban por parejas.
Yo, de hecho, comencé a entrenar casi a la vez que otra amiga mía. Y competimos la una contra la otra, pero entrenábamos juntas. Y, de hecho, una de mis grandes amigas, Carmen Moreno, teóricamente una de mis mayores rivales en competición, hemos sido amigas y seguimos siendo. O sea, hemos competido la una contra la otra o las dos juntas, pero nunca hemos sentido una rivalidad en absoluto. O sea, de ir en un vuelo ella en primera y pedir venirse conmigo a turista para que yo no viajara sola. Nunca, pero es que en la última etapa de mi competición tampoco he vivido esa rivalidad, porque al final el trabajo es individual. Y no es que llegas al escenario y tienes que, a ver, el que más alto llegue o el que la zancada de más larga. Es que ya está en manos de 7, 9 jueces, depende de lo que haya, y tú lo que tienes es que haber llevado tu preparación hasta ese día totalmente exhaustiva. Entonces esa rivalidad yo, al contrario, ya te digo, nunca la he visto. Ha habido un compañerismo siempre brutal, y luego entre rivales que no son rivales vas calentando con tu compañera, que luego os van a juzgar a las dos, pero es que ¿qué rivalidad hay cuando no depende de ninguna de nosotras la puntuación? Son otros señores los que van a decidir. Claro, que ahí el estándar, o sea, donde se medían era en la competición, porque Claro. en las redes sociales no es que estabas constantemente midiéndote No existían. cuántos seguidores, cuántos... No existían. O Claro. sea, el único canal de visualización que había por aquel entonces eran las revistas, lo voy a decir como lo decíamos entonces, la Muscle and Fitness, Muscle and Fitness, la Flex y Muscle Mag o Muscle Mag. Son las referencias que había. Más la Flex no siempre estaba en español, a veces era la americana nada más. No existían las redes sociales, y si te conocían era porque realmente eras alguien que destacaba. O sea, yo recuerdo irme de viaje a Cancún en el 90 y algo, y mirando revistas en una tienda, ver una revista en la que aparecía yo en un reportaje americano, pues después de una competición en Estados Unidos. Pero no existían las... Uy, es que claro, ni los móviles... O Claro, sea, las fotos te las hacían con cámaras de carrete. Claro, con cámaras. Claro, porque yo creo que influye, seguramente era en ese momento una competición mucho más sana, porque hoy en día la competición yo creo que no es solo en el escenario, sino en los números de las redes sociales, en las fotos, quienes te comentan y demás, y creo que eso genera un ambiente más competitivo e incluso negativo muchas veces. Cuando, bueno, llegaste al gimnasio, ¿no? Te pasó lo de la moto. ¿En qué momento empezaste a enamorarte ya a nivel competitivo? O sea, porque pudiste haber ido... Brevemente. En aquel entonces en mi gimnasio había alguna fotografía, una era de Paula Doncel y otra era de Paloma Ramos. Paloma Ramos, y era ya campeona de España. Entonces yo lo que dije inmediatamente es: yo quiero ser como esa. O sea, inmediatamente me enamoré de ese tipo de físico. Yo siempre había sido una niña muy delgada. Y de hecho... delgada en una época en la que se llamaban las chicas con más curvitas. Y para mí, que mi físico ya era anguloso, es decir, anguloso en el sentido, yo era ancha de espalda, poquita cadera, rectita, o sea, era como que yo veía que mi físico se podía acoplar bastante a un físico culturista de la época, porque no existía nada más que el culturismo masculino y femenino. No había ninguna otra categoría. Luego sí había tallas y pesos y demás. Y me enamoré. O sea, fue amor a primera vista al entrar al gimnasio. Sin duda, yo entré al gimnasio en septiembre y en junio, ¿hoy qué es? 3, pues ayer era el aniversario de mi primera competición, 2 de junio. ¿Recuerdas las competiciones como la primera y las que han sido más importantes para ti? ¿Sueles tener ese recuerdo de fecha? No, esta en particular. En particular, no te puedo decir por qué tengo ese recuerdo. Quizá porque fue la única vez que pudo mi padre ir a verme, quizá. Es la única vez que me vio competir. Y bueno, pues llevaba compitiendo, o sea, entrenando poquito tiempo, y había un chico en mi gimnasio que era competidor y que me llamaba un poco la atención, aunque yo decía: este chico de verdad, qué raro es. Porque estaba entrenando y me ofrecía galletas de chocolate. ¿Quieres galletitas de chocolate, bonita? Y yo decía: este chico, de verdad. Y me sabía qué colonia llevaba y tal. Bueno, ese chico, he de decir que hoy es mi marido. He de decir que aquel chico raro del gimnasio, hoy es mi marido. Y entonces él me decía: pues mi hermana va a competir y está muchísimo mejor que tú. Pero es que a su hermana, que era más jovencita que yo, también la decía: en mi gimnasio hay una que está mucho mejor que tú y te va a ganar. Claro, yo llegué allí con una furia de tengo que ganar. Claro,
La hermana de mi marido pues era también más jovencita, más difícil hacer un cuerpo. Yo tenía 18, ya tenía 15. Y bueno, pues nada, gané aquella competición que fue el primer campeonato de Madrid al que fui y toda una experiencia, pero recuerdo las dietas y eso horrible, claro. Claro, eso te iba a decir porque es muy fácil llegar bueno, muy fácil no, o sea, puede ser de tu proceso la parte más sencilla el enamorarte del gimnasio y decir, oye, esto me gusta, pero luego viene lo difícil, el decir, quiero competir y tengo que entrenar tantas horas, mantener esta dieta, llegar a este físico, estas medidas. ¿Cómo afectó esto a tu vida, a tu día a día? Porque si anteriormente no entrenabas, ¿qué fue cambiando? ¿Fue difícil o no fue difícil este cambio? El entrenar no, porque nunca, o sea, yo creo que a todos los que estamos en el gimnasio nos gusta entrenar y entrenar duro, pero sí que el cambio de alimentación bueno, fue bastante duro por varias razones. Una, porque no había tanta variedad como hay ahora, de alimentos, de cositas, de chuches. Cuando hablo de chuches, que me entiendan que son, bueno, pues harinas de avena con sabores, proteínas, ya te he dicho yo que tengo una en concreto con 11 sabores, o sea, eso no existía. Yo tomaba una proteína que había que taparse la nariz para no notar el sabor, porque eran sin sabor, horrorosas. Y luego la comida era pollo hervido, arroz hervido, pescado hervido. Entonces, patata hervida. No había tantos conocimientos quizá como ahora y era sota, caballo, rey, sota, 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 sota. Entonces yo recuerdo, sobre todo, que llegó abril, que empezaba la época de fresas y yo, bueno, yo recuerdo llorar un día de ver en mi casa comer croquetas a mi familia. Y tú no puedes porque bueno, claro, ahí claro. influye la disciplina. ¿Cuál crees que ha sido el factor clave de que pudieses tú aferrarte a esa disciplina y tirar para adelante y aunque hayas tenido que llorar porque no podías comer croquetas, tú seguías firme? O sea, ¿qué crees tú que serían los factores claves para conseguirlo? Bueno, pues porque me había forjado un objetivo. Yo quería ser como Paloma Ramos y aparte yo tenía un referente en mi familia que era mi padre, que había sido muy deportista, que tenía un cuerpo atlético y que yo siempre quería agradarle, ¿no? Para mí yo quería ser el ojito derecho de papá y pues era un poco todo eso. Y aparte, sobre todo, como te digo, había sido una niña muy flaquita, muy juzgada por el físico. Lo que pasa es que en aquella época pues no era como ahora, que te dicen flaca y ya te tienen que llevar al psicólogo, ya te están haciendo bullying y bueno, pues yo era muy flaca, era consciente, entonces tenía claro que quería cambiar mi físico. Era quizá lo que más me motivaba, el cambiar mi físico y el llegar a ser como esas chicas que yo veía por entonces. Rachel McLeese, no sé si te sonará, fue la primera bellísima de origen indioamericano. Tenía un físico tan espectacular, tan bello. Sería quizá lo que es hoy una bikini. Y bueno, pues eso, es que yo quería hacer eso. Porque en esa época los más conocidos eran americanos. Hombre, aquí en España ya estaba Eduardo Asunción, Kiko Espasa, no sé, ¿quién más decirte? Bueno, Salvador Ruiz, por supuesto, había sido un referente porque fue el primer Mister Universo español y había competido en Estados Unidos con todos los grandes. Entonces ya había gente también potente. Ya era un deporte top aquí también, o sea, que tenía atletas que habían llegado a premios. Sí. Bueno, el único que había llegado a Estados Unidos era Salvador Ruiz en aquel entonces, no había habido ninguno más. A posteriori ya de mi generación ya empezó a ir gente a Estados Unidos y a destacar. Y esa parte, bueno, ya habías pasado, pues estabas pasando ese proceso de disciplina, ¿cómo impactaba en tu familia? Me has dicho que tu padre, bueno, al parecer te entendía bien porque era deportista, pero en tus amistades que no entrenaban y en tus familiares al verte que te metías en esa dieta, que a lo mejor ellos te veían llorar y pensaban que te hacía sufrir, ¿cómo impactaba esto? Mi padre, disculpa, tampoco lo entendía. Él era deportista, pero verme tomar proteínas o verme tomar aminoácidos para ellos era una cosa totalmente nueva. No lo entendía muy bien, pero me apoyaban. Simplemente me dejaban hacer. Ya está. Tú quieres hacer esto, no estás haciendo nada malo, nada peligroso, nada perjudicial, pues adelante. ¿Y tu vida empezó a girar en torno al gimnasio? ¿Amistades? Sí. Empezó a girar en torno a gente del gimnasio, que yo por entonces trabajaba en una empresa como secretaria y luego los fines de semana también en las relaciones públicas, una discoteca, pero a mí ya lo que me gustaba era el mundo del gimnasio. Pero tenías una disciplina en todos los ámbitos, o sea, tenías dos trabajos, además entrenabas y, o
O sea, eso demuestra un carácter importante que seguramente ha sido el que te ha llevado a todos esos premios que ahora hablaremos. Lo que demuestra es que era muy pobre y tenía que trabajar en la empresa donde trabajaba, que ganaba poquito y tenía que colaborar en casa porque la economía era bastante justa, y luego pues los fines de semana de relaciones públicas porque me ganaba también un dinerito con el que podía pues comprarme alguna cosita más. Pero era por la economía, ¿eh? No te creas que... Claro, pero bueno, sin embargo hay mucha gente que puede tener una economía que no esté bien y no hacer algo por cambiarlo. Y ahí está la diferencia, creo, ¿no? Entre una persona que tiene el carácter de hacer algo para cambiar esa economía y quienes no. Claro. Cuando empezaste, bueno, ya lo has contado tu primera competición, al entrar al mundo de las competiciones, ¿qué cambió? Aparte de que todo era más medido, dietas y demás. O sea, en tu carácter, ¿pensabas mucho en competir? ¿Tus objetivos eran esos premios o lo vivías ya? Lo vivía y ya. No me planteaba tantas cosas, pero por lo que te digo, no había tanta información como hay ahora. Entonces es como que mi círculo era el que era el del gimnasio. No pensaba así, no, es que van a querer que vaya a la mejor forma. No, es que el círculo estaba ahí y no había más, no tenía mayor pretensión. Y luego se terminaba la competición y a comer de todo como un animal, porque claro, no teníamos tanta conciencia de la nutrición y de la alimentación como hay ahora. No teníamos tantos conocimientos. De verdad era mucho más complicado y aparte por la economía, como te digo, no te podías salir tampoco de lo muy básico. Claro. Para mí era más fácil comer pollo hervido que pescado, que era más caro. Entonces, ahí también la economía influía. Sí, sí. Creo que incluso a día de hoy sigue siendo bastante un factor importante el tema de la economía, porque ya sea suplementación o dieta, suelen ser comidas que están a un precio más elevado de lo normal. Cuando ya a nivel de esas competiciones, ¿cuáles fueron las más importantes para ti, de esas primeras? De esas primeras, la más importante, desde luego, sin duda, la primera. La primera porque es donde tomo contacto con el escenario, donde, bueno, pues la competición era de culturismo, entonces, con unos niveles muy bajitos, porque no tiene nada que ver, y había que salir primeramente con toda la categoría, hacer las pruebas obligatorias y luego la coreografía. Yo venía del baile también, por lo tanto me era más ágil, y esa es la que más me marcó de la primerísima etapa. Porque luego ese año creo recordar que fui también a la Olimpia Nacional, cuidado, a la Olimpia Nacional. Y bueno, pues para mí, fíjate, la primera, la que más me marcó. ¿Qué categorías existían en ese momento? Nada. Culturismo femenino y culturismo masculino. Había en femenino, no sé si había 2 tallas o 2 pesos. No, era peso, no había tallas. Y en culturismo pues habría 2 o 3, baja, media y alta. Vale. Y nada más después, como decía aquel, y nada más después. ¿Qué nos podrías contar así que resalte? Por ejemplo, que nos has contado de las poses, solamente habían 3 poses, ¿cómo funcionaba el formato en ese momento? El culturismo era muy similar a lo que hay ahora. Eran los 4 perfiles, de frente semi-relajado, que bueno, entenderás que no lo era, los 4 perfiles, frente derecho, izquierdo, espalda, y después poses obligatorias, doble bíceps, tríceps, o sea, no sé el orden, doble bíceps, dorsal de frente, caja torácica, tríceps, de espalda, expansión dorsal, doble bíceps, gemelo, y de frente abdominales y pierna. Y sí, esas eran igual para hombre y para mujer, pero había una que para mujer no había y no recuerdo ahora mismo cuál era, ha llovido mucho. Pero sí te puedo decir que cuando fui al Campeonato del Mundo en Tokio, que quedé en 6ª plaza en aquel entonces, pues me estaba diciendo el presidente del comité de jueces algo en inglés y yo no lo entendía. Y es muy grato cuando estás en un país que no hablas el idioma, que no, y te están diciendo algo ya con mala cara, y oí al fondo del auditorium, la pierna derecha atrás, en español. Simplemente había cambiado, que en lugar de posar el tríceps con la pierna pegadita y tal, había que echarla atrás. Y yo no lo sabía. Wow. Claro, y en ese momento, claro, al escuchar a alguien habrá pensado, hostia. En español, en Tokio. ¿Y cambiaste la...? La cambié tranquilamente y ya. Entonces, esa la recuerdo, esa competición también con mucho cariño. ¿Y crees que influyó en ese 6º lugar o el haber empezado la pose? No, en absoluto, no. No tiene nada que ver porque los jueces entienden que el idioma no.
Se presupone que tienes que saberte las poses, lo que pasa es que en ese momento yo estaba posando, no sé si como los hombres, o que aquí en España no se había cambiado y a nivel internacional sí. Entonces no lo sé, no influye para nada. Y en tema de competiciones, cuando saliste a competir, ¿la parte femenina estaba bien estructurada o seguía siendo un deporte y competiciones donde predominaba más el tema chicos? A ver, yo creo que predominaba un poquito más el tema chicos, pero también te comento la diferencia que había con respecto a ahora. Las culturistas, porque yo en aquel entonces solo había categoría culturista, era con bikini, descalzas, como lo son ahora mismo las Woman Physique, que digamos que es el culturismo de ahora, y con el pelo recogido. No podías llevar el pelo suelto, tenías que llevar un moño, el pelo totalmente arriba para que cuando tú te giraras se te viera la espalda perfectamente. Pero yo no noté ningún tipo de discriminación. Es cierto que había más nivel en hombres que en mujeres. Igual que ahora está equilibrado, tenemos unos grandes atletas masculinos y unas divinas femeninas, en aquel entonces destacaba el panorama masculino. Claro, pero a nivel inversión en competiciones siempre había las dos categorías, femenino y masculino. Sí, yo no recuerdo ninguna en la que no hubiera mujeres. O sea, ya estaba, era bastante equilibrado. Sí. Cuando has ido a esas competiciones internacionales y demás, ¿qué referentes conociste de la época con los que hayas podido compartir, que hayan impactado también en el mundo del culturismo? Mira, la persona que más me impactó y porque era mi ídolo por encima de todas era Corina Everson. Y Corina Everson la conocí en el Arnold Classic. El primer Arnold Classic que se hizo en Estados Unidos con categoría de mujeres, tuve el honor de ser competidora, porque había quedado ese año campeona de España, ya de la categoría más moderna del fitness, o sea, ya sí que había que salir en traje de noche, había que salir luego en bikini, traje de noche y hablar, hacer una presentación, bikini y luego coreografía. Y ya era fitness. Yo ya, el culturismo ya lo había abandonado porque el culturismo había evolucionado y yo no quería estar tan fuerte. Ni quería y a lo mejor no hubiera podido, no lo sé. Pero la cuestión es que llegué a conocer a Corina Everson en aquella competición y me dijo, o sea, yo, claro, cuando la vi, pues hice cola como todo el mundo para saludarla. Dejé que la admiraba muchísimo, que tenían algún de fotos de ella y me dijo que me había visto competir. Entonces yo la dije que igual me faltaba algo de musculatura, que no tenía claro y me dijo, no es eso. Son los jueces los que todavía no tienen claro tu categoría. Y claro, a mí eso me hizo crecer, pero bueno, al final era una opinión personal. Pero para mí el mayor referente de culturismo, Corina Everson. Y en ese momento, ¿fuiste de la primera española o de las primeras españolas? ¿Cuántas competidoras femeninas fueron a ese primer Arnold Classic? Bueno, a ese primer Arnold Classic fuimos dos, Carmen Moreno y yo. Que se podría decir que son las primeras españolas en ir a Arnold Fuimos las primeras, pero anteriormente yo había ido a un evento internacional, profesional, en Estados Unidos, en Nueva York. Se hizo el primer campeonato de fitness en el que yo competí. Pues yo vi una revista y ponía que iba a haber una feria en Madrid y que iba a haber X campeonatos, que iba a haber uno de fitness. Entonces yo mirando digo, uy, pues este cuerpo es muy parecido al mío. Venga, me voy a preparar a una semana, A una semana. Me voy a preparar. Y vi que había que salir en traje de noche, igual, hablar, luego coreografía aeróbica y el bikini. Bueno, pues yo me preparé en una semana. Y además empecé la dieta el lunes y bueno, como todo el mundo, la terminé el martes. O sea, todo esto de manual. Y la coreografía me la estuve preparando de cara al espejo. Bueno, cuando llegué allí, yo para hablar, como ves, no tengo problema. Luego mi speech fue bastante ágil. Nos dejaron además la ropa, un diseñador nos dejó la ropa a todas. Y aparte de eso, bueno, pues la coreografía, pues yo la comencé mirando a la pared. Porque era el espejo mío. Entonces, bueno, rápidamente me di cuenta y improvisé toda la coreografía. En ese entonces competí con Silvia Capitán, que ya era campeona de Europa de otra federación que tenía fitness de otra manera. Competí con la campeona de España de aeróbic, con otras chicas que venían del mundo del culturismo, fitness y tal. Y bueno, pues gané. Sin prepararme, tal cual estaba, gané. Y me clasifiqué para un campeonato en Estados Unidos. Entonces llego a Nueva York, yo llegué a Nueva York muy contenta y me dicen, mire, hay dos categorías, están las amateur y las profesionales,
Digo, vale, pues dime dónde está el vestuario de las profesionales, o sea, de las amateurs. Y me dicen, ¿tú sales en profesionales? Y dije, mátame camión. Menos mal que, o sea, yo pensé, bueno, Esther, vas a hacer el ridículo más espantoso de tu vida. Pero como no te va a ver nadie en España, claro, no existían los medios de ahora. No existían las redes sociales. Como no te va a ver nadie en España, tú tranquila, todo lo mejor que puedas y ya está. A todo eso añádele que mi entonces novio, ahora marido, me dice, mira, las piernas no las llevan nada bien, o sea, que tú no te hagas ilusiones de cómo vayas a quedar. Pues nada, allí eran además, era una performance, entonces era traje de noche, era ya yo un vestido tipo smoking diseñado por mí con cola negro con el smoking blanco, bueno, todas lo querían, todas me pidieron la dirección para que les diseñara vestidos. Bikini, coreografía y una prueba de fuerza que consistía en, con un porcentaje de tu peso corporal, un curl de bíceps, bueno, un curl de bíceps de aguanta. Entonces, bueno, pues la que ganó, David Crack, un crack de tía, maravillosa, además me trataron fenomenal todas las chicas, pues hizo mucha trampa, hizo 140, con mucha trampa y muy poquito recorrido. Yo a la 90 yo ya decía, pues, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Ya las manos agarrotadas, claro. Ya no puedes sujetar la barra. 90 repeticiones. 90, iba por la 90. Las manos agarrotadas, la barra se queda ahí porque no sale. Y ya empiezo a oír el español. 91, 92, otra vez el español me subió la moral. Claro, hice al final 110. Bueno, luego para sentarme me senté con las manos así. Querían el cinturón porque fui de las pocas que yo decía, cogerlo para vosotras. Sí. Ya digo que el ambiente, fíjate que éramos rivales, pero es que en el backstage, yo no sé lo que será ahora, pero es que en el backstage somos todas lo mismo, todas amigas. La noche, o sea, en el hotel te sentabas en el pasillo y hacías un corrillo con chicas de cualquier país a charlar. Pero bueno, ahí lo impactante para mí fue competir en categoría profesional, quedar segunda en físico y tercera en la general. Con todas estas competiciones, que me parece súper bonito y motivador, porque haber llegado a tantas competiciones internacionales y demás, haber sido la primera, bueno, fueron dos, pero que fueron las primeras... En profesionales fui la primera. Ah, en profesionales fuiste la primera. Sí, en competición profesional española, fitness, fui la primera. Luego ya en Arnold Classic sí que fuimos las dos, Carmen y yo. Pues eso, llegar a esos puntos, ¿te sentías que estabas cumpliendo tus sueños o había ya incluso más por encima logros por hacer dentro de estas competiciones? Es que no tenía ningún sueño, porque allí me salió un contrato de trabajo para quedarme en Estados Unidos a trabajar de modelo fitness. Y dije que no. Dije, yo me voy a mi casa, con mi novio, con mi padre, yo me voy a mi casa. O sea, de hecho, me hicieron un reportaje de fotos que fue el que a posteriori vi en México, en Cancún. Ese reportaje lo vi por primera vez en una revista americana en México y me dieron un cheque por el reportaje de $300. Te hablo del año 90 y poco. Sí. Y yo dije, uy, algo quieren de mí, claro. Y no querían nada. De hecho, como digo, me salió un contrato de trabajo y no lo acepté. O sea, ¿podía haber vivido el sueño americano? Claro. Sí, podría, pero es que no tenía ningún objetivo, no tenía, quiero decir, sí. No es que no tuviera motivación, sino que no tenía ninguna pretensión. O sea, que me podía haber quedado allí y yo a toro pasado y con carácter retroactivo, yo veo mis fotos y digo, es que yo en aquella época era una personita especial. O sea, claro, por eso te lo digo, dentro del sector... me parece que has tenido pues unos logros súper importantes que marcan un antes y un después, incluso porque que hayas sido la primera española en ir, que hayas hecho esa presentación, que hayas destacado como destacaste, dice mucho. O sea, deja puertas abiertas a las próximas competidoras. Básicamente has marcado el camino con esas competiciones. Entonces, por eso lo decía que el tema de sueños y demás, pero bueno, me das a entender que es más el vivirlo lo que te apasionaba, el vivir el deporte. El vivirlo, sí, además yo siempre he sido deportista de corazón. O sea, para mí lo que valía es el deporte, pero quizá eso me pasa en esta época y hubiera dicho, me has tenido un contrato, rompo con todo y me quedo aquí a vivir. Pero yo tenía mi trabajo aquí, tenía, como te digo, mi familia, y no, como era algo que tampoco tenía pensado, decir, ay, si me saliera algo...
Fíjate que una de mis mejores amigas vivía en Nueva York. De hecho, en mitad de la competición, oí, ¡ole! ¡Viva España! Y te hace una ilusión. Y por cierto, tengo una anécdota con Tom Plath, que muchos old school lo conocerán, eran las piernas más grandes del panorama de competición internacional. Yo cuando fui a la final se me olvidaron los zapatos en el hotel. Y Tom Plath fue descalzando una a una todas las que llevaban zapatos negros hasta que encontró una que era de mi número, que eran los de su novia, en concreto. O sea, que yo salí con los zapatos de la novia de Tom Plath. Claro, ahí se nota el compañerismo del que estás es que es lo que yo he vivido. Como te digo, Carmen Moreno, que tendrás que entrevistarla algún día, fue la entrenadora personal del rey Juan Carlos. Bueno, es que Carmen Moreno es especial, ¿no? En mi vida. Dejar su sitio en primera en un avión para venirse conmigo a turista. Bueno, chicos, hemos tenido un pequeño inconveniente, la cámara se ha parado un momento, se ha calentado y demás, pero bueno, lo hemos solucionado ya seguimos aquí con Esther, sigue contándonos cómo era el compañerismo en ese entonces, que nos estabas contando algo súper interesante, que era Carmen Moreno. Sí, mi gran amiga. Bueno, no sé por dónde iba antes, ya me he puesto más cómoda. Pero sí que recuerdo otro acontecimiento con Carmen, aparte de que dejó su asiento de primera para venirse conmigo a turista, y es que en el Campeonato de Europa, pues a mí me dio una bajada de azúcar, y entonces yo la dije, me estoy mareando. Y se echó hacia mí y sacó mucho el culo hacia atrás, me dijo, apóyate, y yo me apoyé en su tremendo glúteo, y bueno, a continuación ya noté que tiraban de mí para atrás, ¿no? Pero me dio la mano y, o sea, es que por eso no entiendo la rivalidad que puede haber ahora. Señoras, señores competidores, no depende de vosotros, depende de los jueces. De vosotros depende llegar al campeonato al 1000 por 1000, haberlo dado todo y ya está. Y ya se acabó. Ahí sois todos amigos porque vais todos a lo mismo. No sé a qué cámara tengo que mirar. A la que quiera. Vale, de manera que la rivalidad es absurda, de verdad. Porque no es una carrera en la que tú tienes al competidor al lado y a ver quién llega el primero a la meta. Si es que ya tu trabajo está hecho cuando tocas la tarima. Sí, que en verdad, bueno, yo entiendo que hoy en día lo que puede afectar más al tema competitivo, lo que hablábamos antes, temas de redes sociales, que realmente sí constantemente estás ahí midiéndote en cuanto a números, figuras, no te permites mucho tener esos momentos de bajones que creo que es normal que existan, ¿no? Donde el físico no está al 100%, porque una vez has competido, no estás en preparación, es lo más normal. Claro. Y bueno, y sigue, es verdad que con las redes sociales, atletas tops, como ha pasado, por ejemplo, ahora con un chico que se llama Andonis, que ha tenido un pequeño bajón en su físico, se le ha visto más estrecho, le han reventado por todas partes. Me parece, eso sí me parece bullying. A ver, si tú quieres la realidad de un atleta y tú quieres seguir sus pasos, tendrás que ver sus miserias y sus triunfos. Una persona no puede estar todo el tiempo en una misma forma física porque digamos que cuando llegamos a la competición ya tocamos la insalubridad, o sea, no es sano estar en el punto de competición. El cuerpo se tiene que recuperar y también el cerebro. Entonces me parece tan injusto que se metan, eso creo que me lo comentaron con respecto a un chico, igual es este, ¿no estuviste en la Isla de las Tentaciones o en algo de eso de televisión? Es que he oído algo al respecto. Bueno, en cualquier caso, respeto y respeto. Y cuando respetemos a los demás, a lo mejor somos capaces de respetarnos también a nosotros mismos, porque el problema es que nuestras frustraciones las volcamos en los demás. Si un señor o una señora de competición tiene una etapa en la que no está, y es que además debe ser así, no puede estar en el momento óptimo de salir a tarima todo el tiempo, de manera que me parece terrorífico que se juzgue y sobre todo que se juzgue de esa manera tan cruel, cuando muy probablemente la persona que está juzgando ni siquiera ha sido capaz de llegar a la parte de atrás del escenario de la tarima. A ver si me entiendes. Sí, que es muy fácil juzgar, claro, estando de público o detrás de una pantalla, claro, cuando no eres tú el que estás ahí compitiendo, preparándote y estás sometido a ese tipo de personas que están constantemente juzgándote. A nivel mental es bastante complicado. Claro. Tú, al ser una competidora a nivel internacional, nacional, si pudieses darle un consejo a una chica o un chico, o sea, cualquier persona que se esté preparando hoy en día para competir,
teniendo en cuenta que hay que tener incluso, puede que no, puede que sí, incluso un poco más de fortaleza mental, porque está mucho más expuesto que antes a las críticas, ¿qué consejo le podrías dar a esta persona? Pues mira, es muy vulgar lo de ser tú mismo, porque a lo mejor uno siendo uno mismo es peor todavía. Simplemente hay que tener en cuenta que tienes lo que he dicho antes, creo. El trabajo lo tienes que llevar hecho cuando llegues a la tarima. Olvídate de lo que piensen los demás. Te voy a poner un ejemplo. Yo en el último campeonato de Europa no clasifiqué, no llegué a la final y no me lo creía, ¿eh? Yo llegué allí, no enseñarme la lista que no me lo creo. Pero era mi mejor forma física, la mejor de mi vida. Lo que ocurre es que los jueces tienen unas directrices y en ese momento yo siempre digo lo mismo y para que lo entienda todo el mundo, pues las querían rubias y yo era morena, pues ya está, no estaba en el canon de lo que querían. No significa que mi trabajo no haya sido maravilloso, que yo haya hecho todo hasta el final perfectamente y que no fuera la mejor forma de mi vida, pero eso no te puede frustrar. Entonces lo que tienes que ir es con la alegría de haber hecho tu trabajo bien, hacerte muchas fotos para que te quede ese recuerdo, porque a nosotras muchas veces nos falta reportaje gráfico, porque claro, no había móviles, se llevaba la cámara y el que tenía la cámara más o menos, el que no, nada. Entonces creo que no hay que tomárselo como si esto fuera la finalidad y lo más de lo más. Aquí en España viven de esto cuatro. Yo desde aquí quiero felicitar a Juan Faro por el pedazo de trabajo que está haciendo. O sea, ha habido un antes y un después de Juan Faro, pero también ha creado mucha frustración porque ahora todos quieren ser Juan Faro, pero no saben lo que hay detrás de eso. El trabajo que hay de todo, de incluso, como él me comentó una vez, es que tengo que cambiar de vajilla cada tanto porque yo no puedo presentar mis platos siempre en la misma vajilla. Entonces no es solamente el estar físicamente muy bien, y de hecho Juan ahora mismo no está en su punto de competición, sigue estando divino, pero porque él ha creado un producto, como decía Risto, él ha creado un producto de sí mismo, y todos no somos producto, y todos no podemos ser Juan Faro, y todos no podemos pretender ser eso, porque además no hay espacio para todos. El ciberespacio es limitado, aunque la gente se crea que no, y no hay que frustrarse por más o menos likes, o por más o menos hater que también se cuentan. A mí lo que me parece fatal es que la gente utilice la pantalla para decir lo que quiere, como quiera y que todo vale. No, señores, y hablaba Paloma Parra, que es también gran amiga mía, hablaba el otro día de este tema del bullying y de cosas que la decían a ella sin ningún tipo de pudor. Todo no vale. Tú haz tu trabajo, estate feliz contigo y con lo que estás haciendo, y si tiene que llegar algo bueno, llegará. Y que vas a tener más seguidores con una realidad. Mira, yo veo a Paloma, Paloma Parra, que la tendrás que entrevistar porque es especial. Seguro que sí. Y es una pionera también. Encantado. Y la ves, su realidad recién levantada, cómo se maquilla sin saber cómo ha empezado a maquillarse, cómo hace el desayuno por la mañana, y la gente la está empezando a seguir y a seguir y a seguir porque está viendo una realidad. No está viendo una vida de postureo. Y de verdad que hay gimnasios en los que ahora es complicado entrenar, porque en cualquier ángulo vas a salir en el vídeo de alguien. Dices, vaya, como ese día está hinchada, voy a salir con la lorza por aquí. Yo ya le tuve que decir a una chica, mira, a mí no me importa que te grabes, pero espera que yo tire mi serie, mi serie, y después te grabas tú, pero ¿por qué tengo que salir yo en las redes sociales de nadie? No digo yo Esther Serrano, digo yo cualquiera. ¿Sí? Hablando de estos temas me surgen unas preguntas y es el tema económico. En esa época, en esas competiciones, ¿cuánto eran los premios? ¿Te ayudaba a vivir del fitness cuando ya empezaste a competir a nivel internacional? ¿O tenías que seguir trabajando y esforzándote para poder ir a las competiciones? No. Te pueden dar, como te he comentado, no sé si fuera o dentro de cámara, un talón de 300 euros como me dieron a mí en Estados Unidos por un reportaje de fotos, y un premio metálico pues que puedan ser 2.000 euros, pero además te estoy hablando en euros y en lo mismo eran en pesetas. Pero no vivir en aquella época, no vivía nadie de esto, salvo que tuviera un gimnasio, entonces vivía de su actividad en el gimnasio. Pero como imagen, sí es cierto que a mí me salió la oportunidad de quedarme en Estados Unidos para ser modelo fitness y no me quedé, pero no vive, o sea, en aquel entonces, en España,
Ya no te digo, en Estados Unidos sí, pero en España no vivía nadie de ser de ser imagen. El culturismo además no estaba bien visto. Había un culturista que se le conocía en televisión, que era Derek Popelka, que es canadiense y 2 metros casi de persona, que hacía todos los anuncios un poco más así, pero el culturismo, bueno, por supuesto el femenino aberrante, o sea, quiero decir que nos tenían como a las aberrantes, y el masculino no estaba bien visto tampoco. Claro, y la alternativa para vivir del fitness era ser entrenador, por ejemplo, claro. y el gimnasio. Bueno, yo tenía mi trabajo por aquel entonces y además era profesora de aeróbic de sala, no se llamaba polifuncional o no lo sé. Entonces yo daba 3-4 clases de aeróbic, step, tonificación, ahora lo llaman body pump porque ya hay una franquicia creada, pero entonces nos lo inventábamos todo. Y daba, pues eso, mis clases en el gimnasio y mi trabajo fuera del gimnasio. Sí, que una vez más se nota el compromiso que tenías con lo que te apasionaba. Claro, porque tampoco era algo que, oye, voy a hacer esto para vivir de ello, porque la realidad era que no. Sí. Te gastabas el dinero que podías en los suplementos y en la comida y, bueno, mi primer bikini fue regalado, o sea, me regalaron el bikini. Yo no tenía, menos mal que iba descalza en aquel entonces, porque no sé si me hubiera podido comprar los zapatos a juego con el bikini. Pero sí que te ha regalado muchas experiencias, muchas cosas bonitas. Sí, y mucha gente. Me ha regalado mucha gente también. Creo que es muy importante, en verdad, porque muchas veces nos centramos en el dinero y yo estoy aquí, bueno, hablando contigo, he tenido la oportunidad también detrás de cámara de hablar mucho contigo y es impactante todas las historias que tienes y se ve que has vivido con gusto lo que te gusta. Muchísimo. Y muy pocas personas pueden llegar a decir eso. De hecho, es mi objetivo de vida, poder, me da igual el dinero, sino el poder decir de que lo que he vivido me ha gustado y por eso, pues, para mí ahora mismo eres una referente en cuanto al estilo de vida, como me veo en el futuro y demás, y espero que muchos aquí puedan también captar esa sensación. Hombre, yo te digo una cosa, yo tengo 56, en breve cumpliré 57 años. En la vida hubiera pensado estar en una forma física tan buena a esta edad. Y esto es entrenamiento y no dejarlo que un día no entrenas, no pasa nada. O sea, entrenamiento, calidad de vida, alimentación saludable y sobre todo no obsesionarse. Si un día no puedes entrenar, pues ya entrenarás al siguiente. Y si un día te saltas la dieta, pues porque tienes cualquier compromiso, hablo fuera de competición, ¿eh? Competición, chicos, la burbujita y ya está. Y creo que para mí ha sido determinante el haber entrado en este deporte, el haber sido culturista, y fui culturista porque empecé con el culturismo y moriré culturista, porque aunque lo queramos disfrazar de fitness, de, no sé, de toda la palabrería nueva, porque ahora todo se empapela de colorines, al final todos practicamos culturismo de una manera más intensa o de otra. Entonces yo, como digo, yo nací culturista y moriré culturista, sin la riñonera y las chanclas, pero moriré culturista porque, bueno, pues para mí es un estilo de vida, al final. Claro, creo que lo que te decía, al final, pues es algo, creo que debería ser el objetivo de vida de todos, ¿no? El poder empezar algo y llegar hasta el final de nuestros días diciendo y pensando, joder, he hecho lo que me ha gustado toda la vida y lo he disfrutado. Claro. He visto también, bueno, hay una foto con Arnold, que fotón. Tengo varias sí. Con Arnold, tengo varias. ¿Eso ha sido cuando fuiste al primer Arnold? ¿O cómo fue ese acercamiento con...? Pues mira, cuando fuimos al primer Arnold, claro, él es inaccesible. Entonces, bueno, pues cuando terminó la competición, él estaba entrevistando a Caroline Semple con un montón de cámaras. Estaba por entonces su mujer, María Kennedy, observando que no tuviera sudor en la frente y tal. Y claro, yo pasé por detrás del escenario con cara de viendo a Arnold, está ahí Arnold. Y paró la grabación y vino a saludarme. Me quedé muerta, claro, porque yo lo único que supe decirle fue: hola, mi nombre es Esther Serrano y soy de España. Y él me dijo que le había encantado mi coreografía porque yo saqué un mantón, hice unos pasos de toreo con el mantón, saqué el concierto de Aranjuez en flamenco y luego ya otra música que no tenía nada que ver. Y bueno, ya venía Carmen también, ¿me puedo hacer una foto? Nos hicimos una foto con él, foto que tuve mucho tiempo guardada
porque a mí la cara no se me quedaba demacrada. Entonces yo me veía cara bollo. Y bueno, esa fue la primera vez. La segunda vez fue cuando una de las veces que vino a Madrid, Arnold Classic, y me firmó su libro. Me colaron y me firmó su libro. Y bueno, pues le comenté que había estado yo en el primer Arnold Classic y tal. Luego hubo un evento, no sé si fue al año siguiente, en el que le dieron las llaves del Ayuntamiento de Madrid. Y fuimos una selección de personajes del mundo del culturismo. Y yo fui. Y ahí cuando me vio me dijo, tú y yo nos conocemos, ¿verdad? Ya se había Sí. cruzado un par de veces. Y luego le he vuelto a ver pues en Arnold Classic otra vez, que vino a mi stand, estuvimos charlando brevemente y en la cena posterior. O sea que ya hemos tenido unos cuantos encuentros, pero bueno. Y además pues, se puede decir que es una persona bastante cercana, ¿no? Porque... A ver, es un hombre muy correcto, muy amable con todo el mundo y bueno, pues es que es una estrella. Y Sí. quien no haya leído su libro, pues se lo lea. Pues yo no, me has dicho y yo me llamó la atención, no lo he leído y creo que no lo había escuchado incluso así. Pues hay un libro que es de su vida y a quien no lo haya leído lo va a sorprender porque no habla de un culturista, habla de un visionario, de una persona muy trabajadora, con la cabeza muy en su sitio y que no es que él se enamorara de una Kennedy rica, es que una Kennedy pobre se enamoró de él. Él ya tenía mucho dinero cuando ella se enamoró de él y ella no tenía nada. Absolutamente. Muy interesante, sí, por muchas cuestiones. De hecho, bueno, lo pondremos también aquí en la descripción del video, por si alguno quiere ver el libro de Arnold, yo lo veré y sí, lo iré comentando en el Instagram, que dejo también en el Instagram. Si me acuerdo, te mando una foto de la portada y vais a saber quién fue el primer conductor de un Hammer que no era del ejército. Ah, mira, otra cosa interesante para saber. Perfecto, pues también dejaremos tus redes sociales. Para los que quieran saludarte y demás, que lo tengan aquí, lo ponemos aquí. Y bueno, hablando también ya entrando un poquito en el panorama suplementación y demás, en esa época, en la época de Arnold y demás, sí que se escuchaba mucho tema de la utilización de anabólicos y demás, y al día de hoy se escucha, pero ya no es tan escandaloso. Entonces, yo quería preguntarte desde tu punto de vista si crees que es algo que estará siempre en el deporte y que en su momento lo pintaban de una forma... Lo demonizaban de una forma más extravagante, ¿no? De una forma más... más fea, a hoy en día. A ver, lo que ocurre con el culturismo es que hay una evidencia física, estructural. Tú ves a un culturista y das por sentado, pues que además, y sobre todo, entrenar como un bestia, comer exhaustivamente, pues bueno, tiene que tener una suplementación especial, digamos. Creo, como he dicho antes, Fernando Alonso, su coche va con una mezcla de gasolina y queroseno, mientras que mi coche, que es de andar por la calle, va con gasolina nada más, yo no con gasolina. Entonces, un deportista de élite necesita esa mezcla de gasolina con queroseno, que no valdría de nada si lo anterior no funciona, es decir, el entrenamiento bestial, la disciplina, etcétera. Eso ya lo sabemos todos. Y como digo, el problema es que antes solo se veía el culturista, pero ahora todos sabemos que hay otros deportes en los que también necesitan queroseno con gasolina. Porque si no, porque cuando yo era jovencita, aparte que las bicis han variado, te voy a poner el ejemplo del ciclismo, pues la bicicleta de carretera, pues la vuelta a España eran X kilómetros en X tiempo y ahora es más kilómetros o menos tiempo. A ver, sí. Lo que quiero decir es que en el culturismo es como muy evidente, pero en otros deportes no es tan evidente y no hay tantos superhombres o supermujeres. Cuando tú llevas al cuerpo a un extremo de entrenamiento, pues ciertamente tienes que alimentarte por todas las vías de otra manera. Que también es cierto que hay gente que se alimenta con una bolsita de té y quien se alimenta con un saco de patatas de 20 kilos. Cada uno sabe lo que hace con su cuerpo y su salud. Eso sí. También. Pero que al final, yo digo lo mismo que digo en otros deportes. ¿Cuántos niños hay que juegan al fútbol? Millones. ¿Cuántos Cristiano Ronaldo hay? Uno. O sea, que me refiero que por mucho que entrenemos igual,
nos suplementamos igual, comamos igual, siempre va a haber personas más predispuestas para ese deporte o para tener un físico X, porque en el mundo del culturismo al final, si no tienes una estructura ósea determinada, es muy difícil que seas un gran campeón. Eso está claro. Una persona con las piernas demasiado cortas, la cintura demasiado ancha, hombros demasiado caídos, y esto lo traspolo a cualquiera de las categorías, me da igual. Pues va a ser difícil que sea un gran campeón. Podrá ganar algún campeonato, pero llegar al estrellato, no. Hay factores físicos que son determinantes. Y en cuanto al panorama del culturismo, cuando tú competías y el actual, ¿cuál crees que son las principales diferencias? Es que no sabría decirte, hay tantas partiendo de la base que hay ahora mismo, no sé cuántas categorías que ya me pierdo. Antes había 2 solamente, culturismo femenino y culturismo masculino, ya está, por diferentes tallas, peso, en mi federación era por pesos. Y ahora hay tantas categorías que yo me pierdo. Entonces ahora una persona resulta que en un campeonato compite en 2 categorías, es decir, por chica, ¿vale? Compite en un wellness y en un body fitness y a lo mejor queda primera en las 2. O eres wellness o eres bikini. No lo sé, a mí me chirría y seguramente alguien con más conocimientos que yo me sabría dar una explicación lógica y le podría decir, pues sí, tiene razón. Pero eso no lo encuadro muy bien. Y luego todas las categorías que han salido. Yo la última que he visto me ha sorprendido es una que salen los chicos con vaquero, sin camisa y con americana encima, que entiendo que es la parte masculina del fitness model. No entiendo muy bien esa categoría, pero igual te digo, no la entiendo porque no me la han explicado. Entonces, por aquel entonces era culturismo puro y duro y ahora hay muchas categorías, que está bien porque también abre el abanico, claro, a más personas. También es sí, más el público. comercio, y también al final atrae Claro, más público que también es más público. Igual abre más oportunidades al tema de poder vivir de ello, a diferencia de hace años. Pero más, será ¿no? que vivamos de ello los empresarios del deporte. Porque Bueno, lo que es el deportista es que puedes contar con los dedos de una mano los que en España viven de esto. Es que puedes contarlos con los sí, dedos que de una no, mano. es algo que no es lo común, aunque sea muy bueno, sí. Claro, es un deporte complicado porque es un deporte en el que estás al 100% nada más que en el momento de la competición, que luego tienes que perder un poco la forma para volver, si quieres volver a competir, a recuperarlo. Y al final yo conozco, es que los que no trabajan en otra cosa es porque trabajan en su gimnasio o en el gimnasio de otra persona y viven del culturismo, pero como profesores o preparadores o entrenadores. Pero como decir, no, yo vivo de esto y ya me voy a retirar porque gano mucho dinero, es que hay 5. Sí, hoy en día incluso ni Christian Bunter, porque como empresario es que vive del deporte. O sea, ha hecho una empresa alrededor de su imagen, pero sí que es verdad que le resulta más dedicarse a su negocio que volver a competir en el Olimpia, que compite porque se ve que le encanta y sigue ganando, pero que realmente si viviese solo de las competiciones, no viviese al nivel que vive. No, porque lo que gana una competición es muy probable que se lo gaste en una preparación. Sí, claro que luego poco se habla de lo que se gasta en una preparación. No tengo ni idea, porque es que yo no me acuerdo ni de lo que me gastaba, porque no tenía para gastarme. Pero sí, ya simplemente ahora mismo, teniendo en cuenta que las chicas se gastan hasta 600 euros en un bikini, ponle X de los zapatos, la joyería que quieran llevar, más luego, antes nos maquillábamos y nos peinábamos nosotras, pero ahora es muy común que en un evento vaya una maquilladora a maquillarte. O sea, ya solamente la puesta en escena, hablo de las chicas porque el mundo masculino lo desconozco, aunque también me consta que hay chicos que están un poquito maquillados, pues también guardan mucho la imagen y me parece fenomenal. Y ya te digo que ya solamente la puesta en escena, ya, bueno, pues puede ser todo lo que a lo mejor me gastará yo en una preparación, porque no tiene nada que ver. O sea, hemos llegado a un punto que además no son conscientes de una cosa. Yo como juez, que también he sido juez internacional, a mí el bikini que brille más o que brille menos, o que vaya más enjollada o menos, me importa 0. Salvo que haya una igualdad tan igual, que es muy difícil, que digas, bueno, voy a votar o a puntuar a la persona más completa. Que, ojo, normalmente cuando yo puntuaba, mirabas de aquí para abajo. Y si había dudas, mirabas de aquí para arriba. Y la más guapa tenía puntos, es normal.
es más completa. Es igual que por lo menos cuando yo puntuaba que una piel sin tatuajes es más limpia que una piel con tatuajes que muchas veces no te permite ver bien el tono de la zona que estés mirando. De ciertos músculos. Entonces, quiero decir que ha variado mucho todo, absolutamente. Y económicamente, partiendo de lo que te digo. ¿Y cómo fue esa experiencia como jueza? ¿Cuántas competiciones pudiste estar en ese puesto? No recuerdo cuántas, en España bastantes, y a nivel internacional en un campeonato del mundo. Además, yo fui como representante de atletas porque he formado parte también de la federación. Y bueno, en la parada de naciones es cuando todos nos colocamos, todos los países, con los atletas. Tú vas con tu palito aquí que pone Spain y todas las chicas detrás. En el caso, digo, las chicas, no, iban los chicos también. Todo el mundo detrás. Es que era el campeonato del mundo de mujeres y por parejas también. Y yo estaba embarazada de 3 meses. Y estaba con unos mareos, con unas náuseas. Encima en el hotel, era Eslovaquia. En el hotel solo había comida para atletas. Pollo hervido, arroz, y yo ya le enseñaba dólares, así en forma de abanico, al camarero para que por favor me trajera algo de comida que fuera diferente. Entonces, bueno, en cuanto a experiencia, curiosa. Luego, en cuanto a ser juez, complicado y doliente. Porque, claro, cuando estás puntuando fuera de España, te cuesta mucho cuando estás viendo a las tuyas. Yo, por ejemplo, en aquel entonces estaba Concepción Tapia, Conchi Tapia, que fue, en aquel campeonato fue subcampeona del mundo. No sé si llegó algo más, no lo recuerdo. Y Conchi llevaba un traje mío de competición negro, que os he enseñado antes en fotos, llevaba un bikini rojo de lentejuelas, yo la ayudé a hacerse una especie de diadema y la maquillé. Y además, no sé si fue en ese campeonato o en otro que yo la había ayudado con la coreografía. Pues es que te genera dudas, porque dices, a ver, ¿la veo la mejor porque la quiero mucho o la veo la mejor porque es la mejor? Entonces, es muy complicado. De hecho, yo dejé de puntuar en el momento que en un campeonato nacional perjudiqué a un compañero de mi gimnasio por eso, porque yo creía que le veía bien porque era amigo. Y le quité un puesto, pues que le bajé puestos. Yo le veía primero, segundo, le metí segundo y luego la persona el estadístico, me dijo que por mi culpa había quedado segundo y se merecía ser primero. Ah, o sea, que no, o sea, te veías ahí en esa situación y pensabas que no estabas siendo del todo objetivo y como por si acaso le diste el segundo. Sí. Ah. En contra de lo que cree la gente, hombre, habrá de todo, pero en contra de lo que la gente cree que es, bueno, que es que hay muchos intereses en los jueces, pues mira, interés ninguno, porque estás haciendo un trabajo libre, nadie te paga, quiero decir, lo haces porque te gusta y como te digo, para mí fue, vamos, duro porque me lo echaron en cara, la verdad, y en el Campeonato del Mundo lo pasé mal porque también hubo una competidora española, que no voy a nombrar para que no se ofenda, que su pareja me reprendió tremendamente y me dijo que bueno, que cómo la había dejado, no sé qué pues, bueno, como fuera. Entonces decidí no puntuar más, porque me costó, jope. Es que es muy difícil cuando quieres a alguien o cuando vas... Y a esos niveles que al fin y al cabo el tema del culturismo, pues ya estaba en un punto. ¿Y eso fue más o menos la última que me estás diciendo en qué época? Pues mira, 25 años que ha cumplido mi hija, yo estaba embarazada de 3 meses, hace 26 años. ¿Qué ha hecho usted fuera del culturismo? O sea, ¿a qué te has dedicado? ¿Has seguido de la mano con el deporte? Cuéntanos un poquito de esa parte profesional, ya que sabemos que, bueno, a nivel deportivo, a pesar de haber llegado a todos esos títulos y a esos campeonatos, no era posible vivir de la imagen. No. Entonces, pues sí que pues, nos gustaría que nos cuentes un poquito cómo ha sido tu experiencia profesional y qué tal a día de hoy. Bueno, pues yo tengo que hablar de mi marido, porque él y yo nos conocimos en el gimnasio, hemos competido más o menos sobre la misma época, él también compitió como culturista, él luego fue también juez, luego era la persona que se dedicaba a poner la música en los campeonatos y bueno, pues era una persona con muchas inquietudes empresariales. Entonces empezó en el gimnasio porque él también era entrenador.
y empezó en el gimnasio a comprar por internet productos para deportistas, vitaminas, proteínas, de una marca internacional, Beverly International y Beverly International, que todavía existe, mediante un distribuidor para Europa. Entonces él empezó a comprar y vendía en el gimnasio. Aparte de vender en el gimnasio, pues fue ampliando y vendía por Madrid. Luego ya vendía a nivel nacional. Y bueno, pues este señor que tenía la exclusividad en Europa lo dejó para montar otros negocios y le traspasó, digamos, la exclusividad en Europa. Y comenzó ya por aquel entonces, que no éramos todavía sinovietes, ya lo habíamos sido sino, bueno, pues esto ha sido así, una ida y venida. Empecé a trabajar con él y empecé a trabajar pues en la distribución de productos para deportistas. Al final, bueno, pues al principio, mejor que al final, al principio. Aquí hubo una época en la que el producto español no estaba bien considerado. No es que no estuviera bien considerado, es que éramos tan ignorantes que creíamos que lo americano era la bomba. A día de hoy la gente busca producto europeo en las ferias, pero bueno, en aquel entonces era la bomba. Y bueno, nosotros empezamos a fabricar ya con nuestra marca y autorización del señor, no me acuerdo el nombre, pero bueno, del dueño de Beverly en Estados Unidos, pero teníamos que poner Made in USA porque la gente era muy reacia a comprar producto nacional. Y bueno, pues fuimos creciendo muy poco a poco, nos fabricaban a nosotros, teníamos un almacén en el gimnasio, después empezamos en una nave pequeñita con una mezcladora pequeñita a fabricar y así hemos ido creciendo y ahora mismo tenemos Supplements Beverly, Beverly Nutrition. Después de 36 años, mi marido comienza esta aventura con 21 años, comienza esta aventura con su maletín y su poco inglés negociando, y a día de hoy pues somos Beverly en España y en Europa, distribuimos a prácticamente todo el mundo, desde Rusia, que lo meten como pueden, a muchos países árabes, porque tenemos el certificado halal, que como todo el mundo sabe o no, es para el producto halal es apto para consumo de musulmanes. A día de hoy el 25% de la población mundial, no necesariamente árabes, son musulmanes. Y bueno, intentando crear siempre productos de buena calidad, lógicamente, de buen sabor, y innovando constantemente. Y bueno, ya habéis visto las instalaciones, sí. Tenemos certificado GMP, que es un certificado de buenas prácticas, y al final yo no vengo a trabajar ningún día, porque cuando trabajas en lo que te gusta, no trabajas ningún día de tu vida. Entonces yo salgo de mi casa para entrar en mi casa a hacer algo que me gusta, que es seguir atendiendo el mundo del músculo y del deporte en general, porque antes también es cierto, en aquella época solamente tomaban proteínas, aminoácidos, vitaminas los culturistas. Ahora se ha extendido a toda la población, sí. Y post-pandemia más todavía, porque la gente ha decidido cuidarse, ha investigado un poquito y ahora no solamente estamos indicados a deportistas, sino también al healthy, a la salud y la vida sana, saludable. Y me surge una pregunta, ¿no? Porque, claro, me estás contando que en esa época, pues, vendía más lo americano. Sí. La imagen de los productos americanos y demás, sí que es verdad que hoy en día ya no pasa. De hecho, pues, las grandes marcas y demás, es lo que dices, buscan el producto europeo, ¿no? Sí. Pero en ese entonces, pues, entiendo que era una escalera un poco empinada, ¿no? O sea, difícil de subir. ¿Crees que ese carácter que habéis forjado en el gimnasio, en el deporte, ayudó de forma positiva al enfocarlo al emprendimiento? Seguramente. A ver, cuando tú tienes disciplina en el deporte, esa disciplina la traspolas a todas las áreas de tu vida. Entonces, si tú eres capaz de levantarte a las 7 de la mañana, irte a la bicicleta de spinning, estarte una hora, ducharte, desayunar, entrenar, venir a trabajar, volver al gimnasio. Estoy hablando en primera persona y de una experiencia personal. Si eres capaz de hacer todo eso, comer lo que debes comer cuando tienes la nevera llena de cosas que no debes tocar y cocinar para tu familia lo que necesiten. Si eres capaz de hacer todo eso, pues ¿qué no eres capaz? De hecho, cuando estás en periodo de competición te sientes como muy poderoso, porque dices, si soy capaz de hacer todo esto, soy capaz de hacer lo que quiera.
Y la verdad que sí, que ese carácter, aparte de que mi marido es emprendedor desde pequeño, ya era un negociante cuando era pequeño, salía con dinero el domingo con nada, salían los amigos con lo mismo, él hacía el acopio de dinero, salían todos con chuches y con cosas y él volvía con su dinero a casa. O sea, ha sido un negociante toda la vida y de hecho, vosotros que conocéis a mi hija, es una emprendedora también, joven, con su marca de ropa y yo creo que eso se lleva un poquito en la sangre. Sí, que al final se transmite. Sí. Es muy, o sea, importante las personas que te rodean, que inculcan en ti esa curiosidad, esa ganas de hacer cosas, de probar cosas y de crecer. De hecho, bueno, también me trae otra pregunta. Cuando estabas allí en el gimnasio, o sea, cuando se rodeaban de sus compañeros y demás, ¿crees que es importante qué tipo de personas te rodean para mantener más firme ese carácter? A ver, en la primera etapa de mi vida de competición, yo estaba en un gimnasio que era un caldo de cultivo de competidores. Por lo tanto, estábamos en la misma guerra. En mi última etapa, que ha sido en el 2013-2014, estaba en un gimnasio en el que yo era la única competidora. Yo llegaba a decirle a un chico, ¿te importa dejarme que voy con medio el tiempo? Y decirme, pues mira, es que yo también, sentado con el móvil, es que yo también. Vale, entonces simplemente coges otra opción, haces otra cosa, porque ya tenemos recursos y ya está. Pero no es que, o sea, les ignoras totalmente. Les ignoras y fuera. Y sí, siempre hay una persona o dos que te van a poder ayudar en un momento dado cuando manejes grandes cargas, porque he manejado cargas grandes, y el resto no existe. O sea, yo siempre digo que la competición, cuando te lo planteas, hay un túnel. Allí está la competición y aquí a los lados no hay nada. Pero también es cierto, no somos el centro del universo, es nuestra guerra. Si es mi guerra y he elegido entrar en la guerra, no voy a estar lloriqueando todo el día de es que fíjate que no puedo comer tal, que no puedo comer, no te puedo mirar comer. A ver, si somos duros para entrenar, somos duros para llevar esto. Entonces, vamos a no lloriquear, vamos a disfrutar del camino, porque al final lo que te llevas es eso. Si tú tienes, como yo en mi última competición, 6 meses entrenando súper estructurado, todo muy estructurado, todo medido, si yo no hubiera disfrutado de esos 6 meses, la competición se pasa así. Tuve la suerte de, en el 2013, quedar campeona de España absoluta en una, bueno, éramos 30 y tantas, nos dividieron en 2 categorías por tallas, yo extrañamente quedé en talla alta, pero rozando, y bueno, gané mi talla y gané el absoluto. Pero si yo no hubiera disfrutado del camino y ese día no hubiera ganado, me hubiera frustrado tremendamente, pero como el camino ha sido tan generoso conmigo, como el camino lo he disfrutado tanto, he seguido trabajando, he seguido cuidando a mi familia, o sea, yo no he dejado de hacer nada absolutamente. Hombre, he condicionado un poco las cenas con mi marido del fin de semana. Sí. Pero bueno, llevo un chino donde me ponían el arroz hervido, el poquito, y el pescado, la carne, o sea, el pollo a la plancha, y con una zanahoria me hacían dibujitos y me ponían como si fuera langostino. Y ni siquiera me podía comer la zanahoria. Me atrevería a decir que es parte de las claves del éxito. O sea, las personas que disfrutan el proceso, disfrutan lo que hacen, como nos lo he estado diciendo aquí, y me he dado cuenta que logran esos objetivos. Y bueno, nos estás contando que empezaron en el gimnasio con una maletita y al día de hoy, la entrevista, ¿vale? Estamos en la nave de Beverly, producen sus propias proteínas, o sea, todo lo que tenga que ver con la nutrición aquí mismo. O sea, que ha crecido al punto tal. 36 años llevamos ya con la empresa y bueno, y creciendo. ¿Cómo es crecer en pareja a este punto? ¿Qué crees que ha sido la clave? Porque al final, pues, todos tenemos opiniones diferentes y voy creo a cambiarme de poste porque aquí sí, me pongo ya trascendental. Sí, porque creo que es algo también digno de admirar, porque no todas las parejas pueden llegar desde los inicios a estos puntos y seguir compartiendo pasión, seguir compartiendo trabajo y que no haya habido problemas, no se hayan comido antes de llegar al objetivo. No, pero discutimos 2 veces por semana mínimo y aparte no entrenamos juntos porque él entrena mejor que yo entreno infinitamente mejor que él. No entrenamos juntos. De hecho, si coincidimos en el gimnasio porque por circunstancias entrenamos por separado. Hacemos ciclismo de montaña, montamos en bicicleta, ya vamos cada uno por otro lado. O sea, creo que la clave está en darnos cada uno nuestro espacio y en el respeto y sobre todo en mi caso en asumir desde el minuto 1 que
el director es él. Y aunque yo haya cosas que le discuta, y hay veces que, bueno, pues que entiende lo que yo quiero decir y se acepta, otras veces al final es él el que toma la decisión. Y simplemente hay que asumirlo, lo que no se puede entrar en rivalidades y en peleas, y es que yo quiero ser igual que tú, y es que yo mando igual que tú, entonces estaríamos, fíjate, todo el día peleándonos. Entonces yo creo que ha sido asumir nuestro papel, nuestro rol, cada uno desde el minuto uno. De hecho, en mis tarjetas pone CEO, y esas tarjetas me las ha hecho él, ¿no? Y en mi Instagram pone CEO de Beverly Nutrition. O sea, sí que iniciamos este camino juntos, pero era su empresa, aunque lo iniciamos juntos los dos. A día de hoy es la empresa familiar, porque desde el minuto uno hemos estado juntos. Claro, que eso es como entender que cada uno tiene un punto de vista distinto, claro. Asumir ese rol y ser un equipo, claro. Y darse cada uno el espacio, básicamente. Y tan bueno es que la cabeza pensante sea potente como que haya un segundo de a bordo potente. Y yo siempre digo que soy, porque como sabéis también bailo, y que soy una excelente segunda fila, porque yo en la primera a veces tengo desmemoria coreográfica y en la segunda no, porque voy a estar viendo lo que hay y voy a seguirlo. Entonces yo soy una excelente segunda de a bordo. Y bueno, pues mi trabajo básicamente es el de calidad en la empresa, y en su día también fui imagen de Beverly. A ver, vamos a aprovecharnos de lo que tenemos. Claro. Entonces íbamos a las ferias y yo iba de imagen con mi dieta, con mis 8 horas allí a pie fijo haciéndome fotos, pero es que había que aprovecharse del momento. Otra cosa que me llama la atención y es el tema de los productos halal. ¿Cómo nace esta iniciativa? Pues mira, el producto halal nace, primero tuvimos kosher. ¿Por qué? Porque teníamos un cliente, mi amado Eli, que digo amado Eli porque era un poco como un hijo y se ha ido recientemente. Bueno, pues él era israelí y era judío. Entonces iba a llevarse los productos allí, a Israel, y teníamos que tener el certificado kosher, que es, para que todo el mundo lo entienda, es un certificado pues que te hace apta el consumo para judíos, ¿vale? Y pues nos sacamos el certificado kosher, pero con el tiempo, claro, nos pedían, o sea, teníamos el kosher, pero los musulmanes nos decían, ¿y por qué no tenéis el halal? Es curioso, son muy parecidos los dos, es decir, tienen las mismas restricciones, salvo que el kosher, además del, bueno, cerdo, alcohol, o sea, un poco lo básico que conocemos todos, también habla del pescado sin escama. O sea, va un poquito más allá. Sin embargo, al musulmán no es que no le valga, es que quiere su certificado. Y fue por eso, dado que teníamos clientes ya no de países árabes, como he dicho antes, porque un 25% de la población mundial, sin ser árabe, es musulmana, que nos requerían este tipo de certificado para poder exportar. Y bueno, pues tenemos la certificación anual, que vienen desde haber una fabricación in situ, materias primas, certificados halal, bueno, pues un proceso, eso es mi cometido en la empresa, entre otros. Sí, por lo que, bueno, como he dicho antes que he tenido la oportunidad de hablar también que hemos tenido la oportunidad de hablar fuera de cámara, pues no es poco trabajo. Mucha gente se piensa que el CEO de la empresa ya está tranquilo, que se sienta y firma documentación, y la verdad es que no, que si es allí a pie de cañón, como decimos en Venezuela, y bueno, y aquí también. Y que estás a tope, ¿no? En distintas... Y además te digo, mi marido trabaja todos los días. Él hoy se ha ido por la mañana a montar en bicicleta, y cuando ha vuelto de su ruta, pues se mete en el ordenador a preparar cosas, a mirar cosas, a investigar. A pesar de ser nosotros los jefes, cogemos el teléfono en cualquier momento. Quiero decir que al final la empresa, pues tienes que estar ahí, o sea, el ojo del amo engorda al caballo, que no sé si conoces esa expresión. Pues no, la primera vez que el ojo del amo engorda al caballo. Entonces, bueno, pues es que tienes que estar, somos una pyme al final, aunque somos una empresa grande y reconocida, y hay que estar trabajando constantemente y pensando constantemente cosas nuevas y mejoras para la empresa, siempre. No te puedes estancar. De hecho, vamos a dejar aquí, bueno, gracias por contarnos también la historia de Beverly, y vamos a dejar aquí también para todos los que quieran ver los productos, Instagram y la página web, para que puedan verlo y echarle un vistazo. Me parece, aparte
de muy interesante, que tenga productos halal y demás, que se entiende muy bien. Todos los productos se entiende súper bien, tiene un diseño muy bonito, muy agradable, así que si queréis verlo, lo dejamos también aquí abajo. Y bueno, sin mucho más que decir y demás, que creo que hemos, vivido una historia contigo ahora mismo súper interesante. Creo que estamos llegando al final. No sé si te gustaría decirnos algo más, puntualizar algo que creas que es importante. No se me ocurre nada porque como tengo incontinencia verbal, creo que he contado todo sobre la marcha. Sobre todo eso, que tengáis cuidado con todo, que es verdad que hay muchos entrenadores que enseguida te dicen puedes competir, podemos competir cualquiera, llegar bien a una competición es diferente y la única finalidad no es la competición. Podéis estar en muy buena forma física sin necesidad de tener que llegar a competir. Y bueno, pues teniendo una calidad de vida y una forma de vida que es la que tenemos en mi casa, que es, pues el culturismo, llámalo X. Pues chicos, espero que hayáis disfrutado de la entrevista, que hayáis percibido esta motivación que he percibido yo, las ganas de continuar, que ahora mismo tengan unas ganas de comerse el mundo, al haber escuchado todo lo que nos ha contado Esther, que la verdad es inspirador. Yo me voy con ganas de seguir haciendo lo que estoy haciendo, cada día ser mejor y sobre todo afrontar esos momentos de bajones con actitud y con ganas de crecer. Recordaros también que si les ha gustado el video, dejadme un comentario, también seguirnos por Instagram, que se los vuelvo a poner aquí, y sobre todo que marquéis el botón de suscribir, que vamos a seguir trayendo entrevistas interesantes, entrevistas como esta, y nos gustaría pues que el canal crezca más para poder tener más impacto y sobre todo pues seguir trayendo personas que tengan este tipo de historias tan motivadoras e inspiradoras. Así que hasta la próxima. Muchísimas gracias, un placer y como dice un conocido mío, siempre fuertes. Ahí está, así que nos vemos pronto. Gracias, Esther. Gracias a vosotros.